La justicia es ciega, nunca estuvo tan lejos de la realidad. Pero hoy, todo estaba a punto de cambiar. En el silencio pesado de una tarde calurosa, comenzaba a desarrollarse una historia de poder, racismo e impunidad, y quien la escuchara, una vez iniciada, no podría escapar. Savannah Mitchell, una policía recién ascendida, creía que su uniforme la hacía invencible. Para ella, el simple acto de ponerse el uniforme de autoridad significaba que podía controlar cualquier situación. Sabía cómo funcionaba el sistema. O al menos, eso pensaba. Ese día, una simple llamada para una intervención de rutina se convertiría en algo mucho más oscuro. Al llegar a la calle Marshall, vio a Darnell Washington parado frente a una tienda, un hombre negro, con las manos en los bolsillos, como si estuviera esperando a alguien. Para Savannah, él era una amenaza solo por estar allí. Se acercó sin dudar ni vacilar. «Sal de la entrada. No tienes permiso para estar aquí». Su voz, fría y dura, parecía pedir una respuesta que ella ya sabía que recibiría. Darnell, sorprendido, no reaccionó con ira, sino con calma. «Solo estoy esperando a mi hermana», explicó, manteniéndose tranquilo, sin mostrar signos de agresión. Pero Savannah no quería escuchar. En su mundo, él no estaba allí para esperar, estaba allí para desafiar su autoridad. «Me estás desobedeciendo». Identificación, ahora. La acusación de desobediencia era clara, y ella estaba lista para imponerla a cualquier costo. Lo que Savannah no sabía era que su impulso de controlar la situación la estaba llevando a un error irreversible. Él sacó la identificación con calma, sin prisa, tratando de evitar cualquier gesto que pudiera interpretarse como amenazante. Pero para ella, cualquier movimiento era una amenaza. En un abrir y cerrar de ojos, Darnell estaba esposado, sin entender bien lo que acababa de suceder. Sabía que la violencia era innecesaria, pero para Savannah, solo estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Lo que parecía ser una intervención de rutina se estaba convirtiendo en algo mucho más inesperado. Testigos grababan la escena. Sin embargo, Savannah no parecía importarle. Ella pensaba que tenía el poder de controlar la narrativa. O al menos, lo creía. El caso pronto llegaría a juicio, y lo que Savannah no sabía era que el juez Marcus Carter, un hombre negro de gran renombre, sería el encargado de juzgar la situación. Él tenía una habilidad rara para ver más allá de las fachadas de palabras y miradas, que a diferencia de Savannah, no estaba allí para proteger una historia fabricada. Savannah subió al estrado con confianza, creyendo que la verdad estaba de su lado. Sabía cómo funcionaban las cosas. O al menos, eso pensaba. Sin embargo, tan pronto como el juez Carter comenzó a hacer sus preguntas, sintió una presión creciente. No se conformaba con aceptar lo que ella decía. Quería saber más, quería entender, y observaba cada palabra que salía de su boca. Cada detalle de su historia era minuciosamente desarmado. La tensión en la sala era palpable. Los ojos de Carter, firmes e implacables, observaban a Savannah como si pudieran leer sus pensamientos. Y con cada pregunta, ella se ponía más nerviosa, más incómoda. Algo estaba sucediendo. Algo que no podía controlar. Fue entonces cuando cometió su primer error. «Esto pasa cuando un negro recibe demasiado poder», dijo, como si estuviera justificándose, pero sin darse cuenta de la gravedad de sus palabras. La sala se silenció al instante. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de todos. No era solo un error. Era una revelación. Savannah, sin darse cuenta, había expuesto su verdadero rostro. Lo que ella pensaba que era una defensa de su comportamiento, ahora sonaba como el peor tipo de racismo. Intentó defenderse, pero ya era demasiado tarde. El juez Carter, sin mover un músculo, simplemente la observaba. No necesitaba gritar. No necesitaba decir nada. La verdad estaba ahí, frente a todos. La sala estaba en un silencio absoluto, pero el eco de las palabras de Savannah resonaba en su mente, repitiéndose como una pesadilla creciente. Intentaba cambiar de dirección, pero ya era imposible escapar. No podía retroceder. La tensión aumentaba con cada palabra, con cada mirada. El racismo que Savannah intentaba ocultar se volvía cada vez más evidente, y ella ya no podía controlar la narrativa. El juez, tranquilo, implacable, no la dejaba escapar. Sabía que ese era el momento clave para desenmascararla, y estaba esperando el golpe final. Savannah lo sabía, pero aún se negaba a comprender. Estaba perdida, y su propia arrogancia la había condenado. El juicio continuaba. El reloj marcaba el tiempo, pero para Savannah,
Cada segundo parecía una eternidad. Estaba atrapada, sin salida, y la justicia finalmente estaba a punto de alcanzarla. El tribunal estaba sofocante. El silencio que reinaba en la sala parecía más denso que el aire caliente del exterior. Savannah sentía el sudor deslizar por su frente, pero no se atrevía a pasar la mano por su rostro. Su mirada fija en el banco del juez era un intento desesperado por mantener la compostura, pero todo a su alrededor parecía desmoronarse. Cada palabra de Carter la desnudaba más. Estaba siendo desenmascarada y no sabía cómo escapar. Señora Mitchell, dijo el juez Carter con calma, su voz cortante, ¿por qué alguien que solo estaba esperando, con las manos en los bolsillos, fue tratado como una amenaza inmediata? ¿Tiene alguna explicación para la agresiva intervención contra Darnell Washington? Su nombre resonaba como un eco en la cabeza de Savannah. Darnell. Lo había tratado como un criminal antes siquiera de conocerlo, antes de darle cualquier oportunidad de demostrar que no había hecho nada malo. Él solo estaba allí, esperando, pero para ella, ese simple gesto de estar en la calle ya era un crimen en sí mismo. Un crimen contra ella, contra la autoridad que creía tener sobre todos a su alrededor. Él estaba sospechoso. La forma en que se comportaba no parecía correcta, respondió Savannah, tratando de justificar su comportamiento. Pero su voz vacilaba. Algo no sonaba bien, ni siquiera para ella. No parecía correcta, repitió Carter, con una sonrisa fría. No solo reaccionó al comportamiento de un hombre, señora Mitchell. Estaba reaccionando a lo que él representaba para usted. Él era negro, y eso fue lo que más le molestó, ¿verdad? El simple hecho de que un hombre negro estuviera allí, en el mismo espacio que usted, desafiando su visión limitada de cómo debe funcionar el mundo. La sala quedó en un silencio mortal. Savannah tragó saliva. Las palabras de Carter la atravesaban como cuchillos afilados, más crueles por ser tan fáciles de entender. Intentó defenderse, pero lo que Carter decía parecía dar en el clavo, tocando una parte de ella que había mantenido oculta. Un lugar donde el racismo enraizado se escondía, esperando la oportunidad de salir a la luz. Yo hice lo que tenía que hacer, dijo ella con un tono más alto, pero aún más ansiosa. Él no tenía derecho a desafiarme así. Debía saber su lugar. El juez Carter no se movió. Sus ojos la miraban fijamente con un peso que hacía que Savannah se sintiera como si estuviera hundiéndose. Cada palabra que pronunciaba la enterraba aún más. Sabía, en el fondo, que eso no era solo sobre Darnell. Era sobre ella, sobre la forma en que veía el mundo, y cómo se veía a sí misma dentro de él. ¿Sabía su lugar?, murmuró Carter, como si absorbiera las palabras de Savannah. ¿Eso es lo que pensó? ¿Que Darnell, un hombre que, al igual que usted, tiene derecho a caminar por las calles sin ser intimidado, debería saber su lugar? ¿Creía que él estaba por debajo de usted, por el color de su piel? ¿O es que eso es lo que su posición como policía le permitía? ¿O acaso es eso lo que su sociedad, lo que el sistema, le enseña todos los días? Savannah se estremeció, como si cada palabra de Carter fuera una verdad desnuda, revelando un lado de ella que intentaba esconder hasta de sí misma. Su respiración se hizo irregular. Estaba siendo consumida por la presión, por la fuerza de las acusaciones que resonaban en su mente. El juez Carter no hizo más que observarla. Sabía que no necesitaba levantar la voz. Sabía que ella ya estaba perdida, perdida en la mentira que había intentado venderle a ella misma y a los demás. Ya no podía esconderse. Dijo que él no parecía correcto. Savannah, continuó el juez. Pero la verdad es que lo que quiso decir es que él no parecía como usted. No parecía alguien que mereciera ser tratado con dignidad. Ese es el problema. Usted no ve la humanidad en él, porque él no encaja en su visión distorsionada de cómo debe ser el mundo. Savannah miró alrededor de la sala, buscando una salida. Pero las paredes se estaban cerrando. Cada rostro en la sala la observaba, los ojos de cada persona más atentos, más críticos. El peso de las palabras de Carter seguía aplastándola, y ella ya no sabía cómo defenderse. Intentó dar otra explicación, un último intento desesperado por revertir el curso de la conversación. Soy policía. Tengo una responsabilidad de mantener el orden. Fui entrenada para identificar riesgos. Hablaba rápido ahora, su voz desesperada. Yo solo estaba haciendo mi trabajo. Pero Carter la interrumpió con un simple movimiento de mano, como quien bloquea una idea tonta. No estaba haciendo su trabajo, señora Mitchell. Estaba reaccionando a los prejuicios que hay dentro de usted, alimentados por años de creencias erróneas y destructivas. Eso no es entrenamiento,
Eso es odio disfrazado de autoridad. El ambiente se volvió insoportable. Savannah miró al juez con los ojos desorbitados. Él estaba destruyendo la imagen que siempre tuvo de sí misma, la imagen de una policía justa, una autoridad que hacía lo correcto. Estaba expuesta, sin escapatoria. El juez Carter dejó que el silencio se arrastrara por la sala, dejando que la tensión aumentara aún más. El tiempo parecía detenerse, y la presión que Savannah sentía se volvía insoportable. No hizo su trabajo, Savannah, dijo él, su voz suave pero certera. El trabajo de un policía es servir y proteger a todos, sin discriminación. No es mirar a un hombre negro y verlo como una amenaza, es ver a un ser humano, alguien con los mismos derechos que cualquiera. Lo que usted hizo fue usar su posición de poder para reforzar un sistema de opresión. La sala estaba paralizada. Savannah ya no sabía qué hacer. Las palabras de Carter seguían resonando en su mente, pero no podía encontrar una forma de liberarse de ellas. La verdad estaba frente a ella, cruel y desnuda, y ya no podía negarla. Estaba perdida. Y, sin embargo, lo que tenía frente a ella era solo el comienzo de lo que tendría que enfrentar. El silencio en la sala del tribunal era como una presión constante sobre los pulmones de Savannah. Estaba quedándose sin aire, pero no podía mostrar debilidad. La acusación de Carter estaba desgarrando su visión del mundo en pedazos, exponiendo un lado de ella que nunca imaginó que alguien percibiría, pero aún se negaba a ceder. Ya les dije que estaba haciendo mi trabajo. Savannah repitió, ahora con más rabia, más desesperación en su voz. Están tratando de acusarme de algo que simplemente no es verdad. Yo no hice nada mal. Nada. El juez Carter la miró con frialdad, como si el tiempo fuera su aliado. No tenía prisa. Con cada palabra que Savannah pronunciaba, sentía que se acercaba más a romper el muro que ella había construido a su alrededor. No hizo nada mal, repitió él, una vez más dejando que el eco de la pregunta resonara en la sala. Eso no es lo que está en juego aquí, señorita Mitchell. Lo que está en juego es cuánto fue condicionada para ver a alguien como Darnell, solo por ser negro, como una amenaza. Eso, querida, es lo que hizo mal. Savannah sintió que su cuerpo temblaba levemente, pero se esforzó por esconder la debilidad. No podía dejar que Carter viera que estaba comenzando a dar en el blanco. El juez no sabía lo que era ser una policía negra en una ciudad como esa. No entendía las dificultades que enfrentaba a diario para mantener su posición. No sabía lo que era ser constantemente cuestionada, desvalorizada. Sabía que él, como hombre blanco, nunca podría entenderlo. Y esa era su armadura. Está diciendo eso porque soy policía y porque soy negra, ¿verdad?, dijo ella, tratando de darle vuelta a la conversación. Me está acusando de racismo porque también soy negra, ¿no? ¡Qué chiste! El juez Carter respiró hondo, como si estuviera haciendo un esfuerzo por mantener la calma. No estoy diciendo eso, señora Mitchell. Solo estoy señalando que su racismo está encubierto, es institucionalizado. Usted no lo ve, pero el sistema al que pertenece le permite tratar a personas como Darnell con desdén y violencia sin nunca cuestionarse el porqué. Savannah se quedó en silencio. Cada palabra que él decía parecía encontrar un eco en su subconsciente, pero estaba decidida a no ceder. No podía hacerlo. La tensión en la sala aumentaba, casi palpable. Savannah intentaba mantener el control, pero la verdad empezaba a insinuarse en su mente. Cada acusación parecía más difícil de ignorar, pero no iba a dejarse llevar. Sabía que había algo más grande en juego aquí. No sería destruida por un juez que, para ella, representaba el sistema del cual se enorgullecía de formar parte. Respiró hondo y levantó la cabeza, mirando al juez directamente. ¿Crees que puedes atraparme, juzgarme, destruirme? ¿Crees que tu posición aquí tiene algún poder sobre mí? ¿Crees que me harás sentir culpable por lo que hice? Pues te voy a decir algo, Carter. No pueden detenerme. No puedes detenerme. El juez permaneció en silencio, observándola, como si estuviera analizando cada palabra, cada movimiento. Savannah comenzaba a perderse en sus propias palabras, creyendo en su propia mentira, imaginando que era invulnerable, que su posición de autoridad y su propio racismo podrían protegerla. ¿Crees que porque estás aquí, en el tribunal, eres intocable, verdad, señora Mitchell?, preguntó Carter, finalmente rompiendo el silencio. ¿Crees que tu uniforme, tu estatus como policía, el color de tu piel, todo eso te da permiso para tratar la justicia como algo que puedes manipular? ¿Crees que vas a salir de aquí sin enfrentar lo que hiciste?
Savannah comenzó a sentir el sudor recorrer su cuello. Lo que Carter decía comenzaba a golpear un punto sensible. Pero no podía detenerse. No podía dejar que él viera que empezaba a dudar de su propia creencia. No podía permitir que él tuviera razón. Miró al juez con los ojos desorbitados, como si quisiera desafiar cualquier palabra que saliera de su boca. Soy policía. Tengo derecho a actuar, a proteger lo que es mío, lo que está a mi alrededor. Y eso es más de lo que puedes entender. ¿Crees que me vas a atrapar? ¿Hacerme pagar? ¿Por qué? ¿Porque soy negra? ¿Por qué no puedes lidiar con el hecho de que alguien como yo puede tener más poder del que imaginas? El juez Carter la miró por un momento. Las palabras de Savannah eran débiles, vacías, como si él ya supiera que ella estaba desesperada por creer que tenía razón. Pero no cedió. Toda la sala estaba atenta, como si supieran que algo inminente estaba a punto de suceder. Pero, ¿qué? Savannah ya no lo sabía. Miró alrededor de la sala, buscando algún apoyo, alguna señal de que aún tenía el control. Pero las personas allí la observaban con una mirada vacía, implacable. ¿Qué tenía realmente? ¿Qué podía hacer ahora? Eres solo una parte de un sistema que ha controlado vidas como la de Darnell por generaciones. Savannah, dijo Carter, con un tono más suave, pero sin la menor compasión. ¿Crees que el color de tu piel te va a salvar de esto? ¿Crees que el hecho de ser policía hará que tu responsabilidad desaparezca? Estoy aquí para recordarte algo. Nadie está por encima de la ley. Savannah apretó los puños, su cuerpo temblando de rabia y frustración. Pero, al mismo tiempo, sintió una ola de incertidumbre comenzar a formarse dentro de ella. Cada palabra del juez era como una cuchillada en sus certezas. Estaba diciendo que no tenía poder, que no tenía control. Pero, al mismo tiempo, había una parte de ella que se negaba a creerlo. No podía ser atrapada. No podía ser destruida por un sistema que conocía tan bien. No podía. No dejaría que eso sucediera. No voy a ser castigada por alguien como tú, susurró Savannah, más para sí misma que para el juez. Lo creía. Incluso cuando las paredes parecían cerrarse, lo creía. Y, sin embargo, la sala parecía cada vez más sofocante. El aire estaba cargado de tensión, y con cada palabra de Carter, el peso del racismo institucional, la corrupción y la verdad se hacía más claro. Pero lo que Savannah no sabía era que estaba empezando a perder el control, de una manera que jamás imaginó. El aire en la sala parecía denso, pesado, como si el tiempo se hubiera ralentizado, haciendo que cada segundo se arrastrara infinitamente. Savannah ya no podía mantener la postura imbatible. Su corazón latía con fuerza, pero se negaba a mostrar cualquier señal de debilidad. Sentía los ojos del juez sobre ella, una presión que parecía atravesar su alma, como si cada palabra que él dijera estuviera desnudando su espíritu de manera irreversible. ¿Todavía crees que puede salir de aquí impune, señorita Mitchell?, preguntó el juez Carter, con una voz que sonaba más como un susurro, pero cargada de una intensidad creciente. Savannah tragó saliva. No sabía qué hacer. No sabía cómo reaccionar. Se sentía cada vez más rodeada por las palabras del juez, por la sala silenciosa, por las miradas de los demás. Ya no controlaba la narrativa. Era como si, con cada palabra que intentaba, la sala se estuviera cerrando a su alrededor. «Estás diciendo que soy culpable», respondió finalmente, con una voz vacilante. «¿Que yo? ¿Que hice algo mal? Me estás acusando por ser quien soy». El juez Carter la miró con una expresión imperturbable. Pero sus ojos eran penetrantes, como si estuvieran excavando las capas más profundas de su psique. «No, Savannah», respondió calmadamente. «No te acuso por quién eres. Te acuso por todo lo que hiciste mientras usabas la excusa de ser quien eres. Y ahora estás aquí, tratando de convencerte a ti misma de que puedes escapar. Pero no puedes». Savannah lo miró, una sonrisa tensa se formó en sus labios, como si estuviera a punto de rebatir. Pero algo dentro de ella vaciló. Algo muy pequeño, una duda insignificante, pero tan fuerte que casi la sintió en sus huesos. El juez continuó: «No te veo como una policía, ni como una mujer negra, Savannah. Te veo como una persona que, durante tanto tiempo, creyó que podía estar por encima de todo y todos. Y eso es lo que todavía crees. Pero el tiempo se está agotando». La sala estaba en silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Las miradas del jurado, las de sus compañeros, todas estaban sobre ella. Pero ya no podía escuchar nada más que la voz del juez, que resonaba en su mente como una melodía de condena.
Estaba perdida en su propio dilema interno, luchando contra la sensación de que tal vez, finalmente, estaba siendo confrontada con algo más grande que ella misma. Crees que eres invencible porque tienes el poder de un uniforme y la seguridad de un sistema que siempre te protegió. Pero ese sistema te está dejando atrás, Savannah, dijo el juez con firmeza, ahora más directo. Lo que no has comprendido, hasta ahora, es que te está tragando. Las mismas capas de protección que pensaste que tenías, ya no existen más. Sintió la presión en su pecho aumentar. Cada palabra parecía perforar sus defensas. Intentó argumentar, intentó gritar, pero su garganta estaba apretada. El aire parecía escaso, como si se estuviera ahogando en su propia incredulidad. No, no puedes hacerme esto, murmuró, casi sin querer, pero al mismo tiempo sabiendo que ya no tenía más argumentos. No, no puede ser así. El juez sonrió, pero fue una sonrisa triste. Ya es, Savannah. Ya es. Y entonces, algo comenzó a suceder. Una sensación extraña, como si las paredes de la sala se estuvieran moviendo lentamente, apretándola. No físicamente, pero emocionalmente. La sala se estaba cerrando, la mirada del juez penetrando cada pensamiento, cada fallo que había intentado esconder durante tanto tiempo. La frágil línea que separaba la arrogancia de la vulnerabilidad se deshizo ante ella. Pero, al mismo tiempo, algo más estaba surgiendo. Una sensación no de esperanza, sino de comprensión. Finalmente comprendió, de una manera angustiante, que el control que pensaba tener no era más que una ilusión. Y, en ese momento, se dio cuenta de que estaba completamente atrapada, no por el juez, no por la acusación, sino por la propia trampa que ella misma había creado. Una trampa de creencias, de ideologías, de toda una vida justificándose en algo que nunca podría ser justificado. Miró al juez, sus palabras temblando en sus labios. Yo, no puedo salir de aquí, no puedo escapar de esto. El juez no respondió. No necesitaba. La realidad ya estaba sobre ella, tan pesada como una sentencia de muerte. Savannah sintió que el vacío dentro de sí misma crecía, como si algo estuviera desintegrándose, algo que nunca podría reparar. La sala, que antes parecía un lugar de juicio, ahora parecía un laberinto, y ella estaba atrapada en el centro, sin salida. Las puertas estaban cerradas. El tiempo se había detenido. Ella estaba, finalmente, sin escapatoria. Ahora era parte del sistema que creía controlar, parte de una historia mayor, una historia que ya no podía negar. Pero lo que más la aterraba era la percepción de que, mientras pensaba que tenía el poder nunca fue suyo. Y así, la sala permaneció en silencio. El juez ya no habló más. Las miradas del jurado, de la audiencia, todos estaban fijos en ella. Pero, en el fondo, ella sabía, estaba atrapada. Y no había vuelta atrás. Fin. O tal vez, un nuevo comienzo. Con el último suspiro de Savannah, el silencio se hizo absoluto. Ya no podía distinguir la línea entre la realidad y lo que su mente estaba creando. Lo que quedaba ahora era el eco de las palabras del juez, la sensación de que todo lo que creía ser inquebrantable se había deshecho. Estaba atrapada, pero no en el tribunal. Estaba atrapada dentro de sí misma, en el dilema que la consumía por completo.